Gracias amigos, amigas por permanecer con nosotros, con los corresponsales. El episodio, la sesión anterior se prolongó por el tema de la caminata, pero no queremos dejar de tocar lo que pensamos que también es muy importante para los morelenses en el tema de la información, que es lo que está pasando, y lo decía Jaime Luis antes del corte, con los poderes en el estado de Morelos. Los tres en crisis, Jaime, los tres divididos, con confrontaciones, en muchos casos sin poder avanzar y resolver lo que le toca a cada poder. Hablamos del poder judicial, del poder ejecutivo, del poder legislativo. No sé con cuál quieras empezar. Pues yo creo que es una... No podemos, o sea, lo que estamos viviendo no está desconectado de lo que vivimos antes, ¿no? Tenemos a este estado de Morelos en una crisis constante desde... y crisis, me refiero a crisis de gobernabilidad, quizás desde mediados del sexenio de don Antonio Riva Palacio, ¿no? O sea, empezó a haber incluso desde don Lauro Ortega, cuando comienza a proyectarse un proyecto de desarrollo en Morelos que rompía con el tema agrícola y que pretendía modernizar el estado, ¿no? La construcción de un aeropuerto que se intentó construir en Tetelcingo, que se intentó construir en Sosocotla, que termina donde hoy lo tenemos, con todas las implicaciones que ello trae, o sea, con toda la imposibilidad de crecimiento, etcétera, por la propia geografía, ¿no? Y este modelo lo que viene es a hacer una crisis que choca con pues toda la inercia zapatista y de la posrevolución de la propiedad social de la tierra. Entonces la vocación original de este estado es una vocación agrícola, de cultivo de caña, de cultivo de arroz, etcétera. Luego a algún imbécil se le ocurrió cambiar de pronto los cultivos hasta por agave, ¿no? ¿Se acuerdan? El gobierno de Sergio Estrada, si no mal recuerdo, que quiso, y cuando digo que es imbécil no lo insulto, ¿no? Lo describo, digamos, lo defino. En ese sentido, yo creo que este tema nos trae, por ejemplo, a un sexenio en donde todo era de un solo hombre. O sea, Graco a lo largo de 6 años mantuvo el control de los 3 poderes. Así es. Sí. O sea, controla de los poderes, y me parece, lo voy a decir, formales y de los fácticos. Exactamente, de los poderes. Quizás el único poder fáctico que no controló fue la iglesia. ¿Cuántos años tenía Graco cuando llegó al poder? No ¿Como tengo la menor idea. 70 años? No, yo creo que un poco menos, ¿no? ¿60 años? Ponle. 60 años. Ajá. Yo podría asegurar que 40 años soñó ser gobernador. Eso estabas comentando, sí, ciertamente. Entonces, controlaba el Poder Ejecutivo, controló al Congreso, ¿no? O sea, quien llegaba a operar ahí pues era Rodrigo, ¿no? Todo mundo decía, Galloso era como líder del PRD, desde ahí controló. Salían de compras a cada rato, y entonces de pronto los que comenzaron siendo independientes, o de Morena incluso, o del PAN, o del PRI, etcétera, todos quedaron de ese lado, ¿no? Del PT, etcétera. ¿Por qué era tan importante para ese gobierno tener un presupuesto? Porque era importantísimo que el presupuesto se votara. Y lo decíamos la vez pasada, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque ahí va definido tu proyecto de Estado. Claro. Independientemente de que si se chingaron la lana, porque sí se la chingaron. Había proyecto. Pero había un proyecto. Claro. Y había en el proyecto estaba implícito el moche, la comisión, etcétera. Había planeación. El problema hoy es que ni siquiera hay eso. Exacto. O sea, llegamos a enero y hoy los alcaldes están puestos contra la pared porque no saben cómo se va a plantear este año, y es una preocupación seria. En 5 meses pueden estar, ya están en quiebra, pueden estar paralizados completamente los ayuntamientos. Inoperatividad. Y sería el último nivel de gobierno del Estado que se paralizaría. O sea, hay algunos que ya están paralizados. O sea, tú puedes ver Cuernavaca. ¿Qué ha hecho el alcalde de Cuernavaca? Nada. A lo largo de un año. Nada. ¿Le faltan recursos? Puede ser. ¿Está endeudadísimo el ayuntamiento? Puede ser. Pero también es un tema de falta de capacidad de gestión. Pero bueno, pongamos a un lado el ayuntamiento de Cuernavaca y veámoslo en otra sesión. Está paralizado el Poder Judicial. Hay una división interna, no hay sesión desde el mes de marzo, creo, o de septiembre del año pasado. ¿Por qué? Porque está dividido, entonces no alcanzan el quórum legal y están metidos arreglando sus problemas en la justicia federal los magistrados de Morelos. El Congreso, igual. Y parcialmente de lo que se está debatiendo judicialmente en el Poder Judicial,
tiene que ver con lo que el debate del poder del Congreso, es decir, si se define o no que esos 13 votos con los que ahora se forma la mayoría son válidos o no para tomar decisiones no. Claro, en el Congreso. Y esos quitarían o no años, digamos, a los magistrados, y con ello cambiaría la configuración. Que los años adicionados a los tiempos fue un premio otorgado por Graco Ramírez. ¿Por qué le otorgaron ese premio? Por el juicio político contra Cuauhtémoc Blanco. Pero está parado el cual ya está parado los magistrados. El poder legislativo, está parado el Congreso y está parado el poder ejecutivo porque hay una confrontación interna entre Sanz, entre José Manuel Sanz y el propio secretario de gobierno, que no es hoy el secretario de gobierno que debería de ser Pablo Ojeda, que es Pablo Ojeda, pero que debería de ser el jefe del gabinete. No lo es. No es el jefe del gabinete. Pero tampoco es Sanz. No es el que resuelve la política interna de este país. El tema con los alcaldes tiene que ver con que no hay un operador político interno, es decir, a esa figura que se le denomina incluso el encargado de la política interna. ¿Cuál política interna? Lo decíamos incluso en otra sesión que tuvimos. Era la Guelaguetza, es en junio, no me equivoco mal, no me equivoco, estaba inaugurándose, los gobernadores del PRI invitan al secretario de Hacienda, no para ver qué chulo estaba, ellos ya estaban pensando en el presupuesto y esa reunión amistosa la ocuparon para plantearle la necesidad de una mesa y empezar a debatir. Ya se estaban perfilando y sabían lo que venía. Sí. Estaban los del PRI, estaban los del PAN y estaban los del PRD sumamente interesados en ver qué iba a pasar con el presupuesto. Aquí en Morelos no había ni la menor, no había ni siquiera un papel sobre la mesa que dijera presupuesto y sobre el cual empezara a definirse qué es lo que iba a pasar. Jaime Pedro, pero parece que lo que están diciendo es que estábamos mejor cuando estábamos peor. No. O sea, yo no he dicho eso. Yo lo que digo es que lo que hoy nos ocurre mejor un gobierno autoritario que controle los tres poderes. No, en absoluto. O tres poderes que no tienen ni pies ni cabeza. No. Yo creo que yo estoy tratando de encontrar la causa y creo que tiene que ver con esta crisis, insisto, que tenemos 3 o 4 décadas, de por qué, hasta dónde hemos llegado, ¿no? O sea, mira, que haya llegado Cuauhtémoc Blanco al poder es una consecuencia del gobierno de Graco Ramírez. Pero tiene nombre y apellido, ¿eh? Fue un voto de odio. O sea, tiene nombre. Sí, fue un voto de odio, pero tiene nombre y apellido. O sea, los Yáñez crearon ese monstruo, claro. esa candidatura. ¿Qué tenemos? Tenemos un sistema de partidos políticos que permite que se construyan franquicias. Y lo peor de todo es que la idea ni siquiera fue de los Yáñez. La idea salió de la propia dirigente del PRI o esta de Yucatán, ¿cómo se llama esta? Beatriz Paredes. No. Esta Ivonne Ortega, que fue quien le propone a los Yáñez experimentar. Ahora, les costó 3 años convencerlo, no fue nada fácil. Lo buscaron, hasta que crearon ese monstruo, lo trajeron. Hasta que firmaron el contrato. Firmaron el contrato, lo trajeron. La firma en exclusiva no sirvió de nada porque al final de cuentas, desde ahí vimos no respetaba los acuerdos y me parece que eran acuerdos que no merecían ser respetados. Claro. Pero hoy hay muchos acuerdos políticos que se deben de tomar y los cuales la constante es la misma. El gobernador no respeta los acuerdos, el gobernador no define y el gobernador simple y sencillamente no gobierna porque está ausente. Los Yáñez en varias ocasiones, Jaime, nos lo contaban en corto, decían que Cuauhtémoc Blanco a lo largo primero de la campaña por la alcaldía, luego como alcalde, en más de 5 ocasiones votó todo y se fue a la Ciudad de México abandonando la campaña por la alcaldía y abandonando no recogió su constancia alcaldía. No recogió su constancia de ganador. Él es quien nos gobierna ahora. Sí, y esto que deja tirado este asunto de la reunión con los alcaldes y se va hasta el 4 y dice que hasta el martes lo recibe. Por cierto, a lo mejor lo ven en el Super Bowl, ¿no? Pues no lo dudaría ni tantito, ¿no? Lo hemos visto ya en otros espectáculos. Lo que yo creo es que tenemos una crisis también de reglas y de acuerdos. O sea, entiendo que quizás otro personaje en la gubernatura con un poquito más de habilidad, digamos, en términos políticos, con un poquito más de capacidad de pensamiento abstracto, podríamos tener a lo mejor un escenario distinto, aunque no sé qué tan distinto. Por lo menos la posibilidad de cambio.
ustedes, hagamos el recuento. Por lo menos la capacidad de administración en este La posibilidad de dar un golpe de timón que esperábamos que llegara en diciembre y que no llegó. Pero el problema también es de falta de operadores. O sea, soltaron de pronto, no hay operadores en el Congreso. ¿No hay gobernador? No hay gobernador. No hay gobernador. Sin operadores. Es un asunto absurdo, por ejemplo, en términos... Hay alguien que viéndolo cobra frío, como gobernador, pero no hay gobernador. Viéndolo fríamente, o sea, ¿para qué te reúnes con Cuauhtémoc Blanco? Sí, Para nada. presidente municipal. O sea, no te va a resolver absolutamente Ahora, nada. Obviamente es un golpe en la mesa de los alcaldes. Ahora, cuando se votó por Cuauhtémoc Blanco, se estaba votando por José Manuel Sanz. No, yo creo que la en gente ese no salió a votar por José Manuel, ¿eh? No, yo creo o sea, que la gente que votó por Cuauhtémoc Blanco, una parte sí sabía que él no iba a gobernar. No, yo creo y que alguien más iba a gobernar por él. Habrán el sido asunto sus, es que sus más cercanos seguidores, el asunto, no, yo creo que desde la alcaldía se vio quién operaba, o sea, quien estaba un poco enterado de las noticias sabía que Cuauhtémoc Blanco no gobernaba Cuernavaca y que quien gobernaba en la alcaldía era José Manuel Sanz. No y yo se creo puede- que se esperaba que en la gobernatura pasara algo similar, No se puede sumado al voto de castigo contra Yo Graco. no creo que se haya permeado la imagen de una dupla política, porque ni siquiera se llegó a ver hasta ahí. O sea, lo que vio fue un ídolo del fútbol, por el cual Con valía ese la principio, pena, Pedro, que Cuauhtémoc Blanco puede ser presidente de la República. que tenía un Pues, discurso muy simple, yo no no lo les voy a sé. fallar, ¿no? Ahora, Que del lado de un los año al- después del lado de de los gobernador y alcaldes, 4 años después de ser también alcalde, lo sigue hay aplicando. un gran problema. ¿Por qué permitieron que llegara hasta el día de hoy esta discusión? Porque le creyeron. Porque le creyeron y porque hay una gran improvisación, una falta de cultura política en la gran parte de nuestros representantes. En el Congreso del Estado tenemos un montón de gente improvisada que llegó por el voto que ejercieron a favor de Morena y que simple y sencillamente... De la coalición, ¿no? no Morena, sa- PT Sí, no saben lo que es legislar. y PES. Pero en los alcaldías también tenemos el mismo problema. Decíamos hace un momento, ¿y quiénes de aquí tienen la capacidad para discernir lo que está ocurriendo y construir un mensaje, construir... Hay un par de alcaldes que puede Hay un que par sí. de alcaldes, y les vamos a poner nombre. Uno sería Juan Ángel Flores, Así es. Bustamante, que está en Jojutla, que tiene la capacidad, tiene la experiencia. El segundo sería Rafa Reyes. Rafael Reyes en Jutepec. El tercero No, sería, yo creo que tiene mucha experiencia. Claro. No la mejor, no la que nosotros quisiéramos, No las mejores no las amistades. mejores amistades, pero el alcalde de Yautepec lleva, Claro. junto con su Lleva- papá, claro, más de claro. El de Zapata, que igual no das un peso por él, pero el tipo tiene ahí 3 años y se religió. tres reelecciones. ¿Veis? Sí, La porque tercera. se eligió una, después Previa. vino otro, Y la ganó vinieron otros y luego ya los últimos 3 años y cacho. Él ha estado así, igual la familia en Yautepec, no digo, hay eso, Claro, hay experiencia. hay experiencia, esos, pero son menos Contados. los que han hecho una carrera política para poder llegar hasta donde están, y los más son estos que de repente se plantearon ser alcaldes. Alguien les dijo, ¿sabes qué? Pues el lobo, ¿no? Es el ejemplo. Bueno, sí. A mí me gustaría señalar Que un le tema. cayó. A mí me Sí. gustaría señalar, para ir Sí, cerrando, el tema de que no tenemos que perder de vista lo que ocurre a nivel nacional. Y en ese panorama, ¿qué papel juega el Estado de Morelos? No pesamos en términos electorales. Tenemos una historia en esta crisis de la que yo hablaba al inicio. Esta crisis que ha vivido el Estado durante los últimos 40 años, no pesamos en términos políticos, en términos a nivel federal. Entonces siempre el PRI mantenía el Estado allá como un premio de consolación. De pronto, el PAN, a pesar de que había presidente municipal en Cuernavaca panista, gobernador panista, presidente de la República panista, Morelos siguió en el total abandono y además metidos en una bronca muy fuerte en materia de seguridad. Hoy en día es lo mismo. Yo recitaría a García Soto en este tema de lo que le está pasando a Cuauhtémoc Blanco a la hora de gobernar. Pues es lo mismo que les pasa a otros políticos que a lo mejor tienen un poco más de experiencia, como Cuitláhuac en Veracruz. Y en Veracruz están pasando un momento de violencia también muy fuerte. Pero Cuitláhuac sí es de Andrés Manuel, Cuauhtémoc no. Entonces, en el juego de ajedrez que implica el país, quitar a Cuauhtémoc Blanco o aceptarle la renuncia se puede convertir en fichas de dominó que terminen también con Cuitláhuac. Entonces, ese es el tema. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que Bueno. el gobierno federal va a sostener a este gobierno. Va a sostener a este gobierno en Morelos sin importar lo que ocurra en Morelos. Así de plano. Así de plano. Yo es como lo veo.
O sea... Pero esa es la agenda del presidente federal. La agenda de la oposición no es esa. La agenda de la oposición tiene dos blancos claramente. La agenda de la oposición nacional, aclaro, ubica perfectamente que es Morelos y Veracruz. Claro que es Morelos y Veracruz. Y yo diría también en esto hay que llamar la atención, hay que ver qué pasa en los ayuntamientos. Yo diría que desde hace mucho es una institución que ha quebrado, que es una institución que no nos sirve, el ayuntamiento no es una institución que nos sirve a los ciudadanos, que nos cobra impuestos y no nos regresa absolutamente nada, y que se niega sistemáticamente a la digitalización, que es uno de los factores más claros de que lo que tratan es de tener procesos arcaicos que permitan la corrupción. Corrupción burda. Corrupción que dice, sí, nos gastamos todo, ¿no? Aquí están los papelitos que lo indican. 20,000 papelitos que no llevan a nada. Cuando ya estamos viviendo un mundo en el que puedes tener la administración completa de un ayuntamiento en un celular. Entonces yo creo que ahí esos ayuntamientos definitivamente no están actualizando al modo de vida que lleva esta sociedad. Esta sociedad requiere saber de forma inmediata de los alcaldes de todo el estado cuánto se debe. No hay un solo alcalde que diga, esto es lo que debo y esta es mi finanza. Cuando yo recibo 10 pesos, tengo que destinar tanto para mi deuda y tanto para el gasto social, corriente y gasto social que voy a hacer. No hay una claridad de ese tipo. Esa ausencia de transparencia nos hace dudar a los ciudadanos de poder contribuir. Yo creo que entre más dudemos, menos contribuciones hay. Cuernavaca en específico se enfrenta, como muchos municipios, a una situación grave. Solamente contribuyen un pequeño porcentaje de la población. En Cuernavaca es más crítico porque prácticamente todo el norte no paga un peso al ayuntamiento, y si no hay dinero en las arcas del ayuntamiento, no hay calles, no hay luz, no hay seguridad. Pero es un círculo vicioso, Pedro. Ve las calles de Cuernavaca, ve los semáforos en Cuernavaca, ve los parques y jardines y los camellones. ¿Y qué ayuntamiento se ha planteado en regularizar toda esa parte de la ciudad para que? Lo que estoy diciendo es que por eso no hay un respaldo. Por ejemplo, vuelvo a las redes sociales, que es donde también vemos un poco las reacciones de la gente. La gente, cuando subimos la nota de que los alcaldes amagaban que ya cancelaron esta idea con bloquear mañana o este viernes a partir de las 6 de la mañana el estado de Morelos, la reacción de la gente fue en contra. De forma generalizada, por lo menos lo que yo vi, no hay un respaldo de la gente a sus alcaldes. Porque no hay un alcalde que le diga a la gente, esto es lo que gasto. Sí, porque no hay transparencia y rendición de cuentas, efectivamente. Porque tenemos un asunto de corrupción de también hace décadas, ¿no? O sea, Cuernavaca es muy claro, o sea, Martínez Garrigós, incluso, bueno, Sergio Estrada se encuentra con un ayuntamiento que tiene 1000% más presupuesto que el anterior alcalde, por el tema del federalismo en ese momento, ¿no? A principios del 2000. Entonces, hoy tenemos efectivamente municipios que están quebrados por deuda contraída con banca pública y banca privada hace décadas, por este tema de los trabajos, de que cambió el sistema, ¿no? El ayuntamiento en algunos municipios era la principal fuente de trabajo. Y la regla establecía que cuando se iba el alcalde renunciaban todos. Pues no, de pronto empezaron a sindicalizar a sus cuates y entonces a dejarlos ahí, y cuando los despedían, pues demandaban, y esas demandas han producido que incluso el propio Cuauhtémoc Blanco, cuando era presidente municipal, estuviera destituido unas horas por no pagar un laudo, ¿no? Entonces, sí estamos frente a una verdadera pesadilla en el caso de los alcaldes, porque uno, yo lo he visto, he estado haciendo un trabajo ahí con los pueblos indígenas, con los municipios indígenas, entre comillas, ¿no? Los municipios indígenas les cargaron una deuda de los municipios anteriores que no ejercieron en el municipio, ¿no? Porque la gran queja era... En su territorio. Sí, claro. En Puente Dixtla dicen, pues es que ahí te va la deuda, aunque en Sosocotla nunca invirtieron nada, ¿no? Claro. O en Cuautla, Tetelcingo, ¿no? Que es una situación ahí distinta a la de Sosocotla, pero así ocurría con los otros dos, ¿no? Coatetelco y Hueyapan. Sin embargo, a la hora de convertirlos en municipios sí les pasan la deuda. Entonces, nacen con la deuda. Luego, todos los problemas que hemos visto para conseguir el presupuesto. Y a la hora de ejercer el presupuesto, yo les puedo decir, el consejo reconocido en Sosocotla, el consejo que tiene el reconocimiento del Estado y del Congreso, no el que reconoce el pueblo, ese consejo tiene trabajando a 100 personas en un ayuntamiento que no hace nada. Que acaban de parir además.
pero no hace nada porque no tiene presupuesto para hacer obra pública. Pero ya cobra. Bueno, imprime la nómina, ¿no? Imprime la nómina. Pero tienen a los regidores, al consejo. Y 100 empleados. Dicho por gente del consejo, ¿eh? O sea, esa parte, o sea, no es que no es que me la haya dicho algún trabajador. No, uno de los concejales me dijo, pues aquí trabajan 100 personas. Sí, o sea, ¿y qué hacen? Nada. ¿Qué hacen? Pues un tema burocrático. Pero en términos de lo que significa el gobierno municipal, y eso que ocurre en Sosocotla es lo que ocurre en el resto de los ayuntamientos. Cuernavaca. ¿Quién realmente está haciendo acciones? Son 1 o 2 municipios que están capoteando para ver cómo hacen. Que hubo reducción de salarios desde el inicio de la administración del trienio, que se ve la obra pública, que están recuperando las tradiciones, y los ejemplos son claros, y es obvio, y se nota. Tú lo dijiste, Jutepec y Jojutla. Jutepec, Jojutla, y Jojutla con mucho más carencias porque viene de la reconstrucción, y ya lo decía Juan Ángel hoy en la mañana, y sin presupuesto del alcalde anterior. Esa es otra, ¿no? O sea, Jojutla viene del baile. Jojutla viene del relajado. Jojutla viene del sismo y Jutepec de la basura gratis, ¿no? Así es. Entonces sí está. Los temas. Yo creo que habría que platicar un poco más del tema municipal, porque efectivamente ahí yo creo que fuiste muy certero al presentar esta posibilidad. Es el gobierno más cercano a la sociedad, el que debería tener mayor efecto sobre la vida de la gente, y no. Hay un alejamiento total, y además, lo que tú dijiste hace un rato, cobran puntualmente, y nada más date una vuelta por cualquier colonia de Cuernavaca, hay mantas mentándoles la madre porque falta agua. Pero sí te la cobran. O sea, te cobran el agua, y eso pasa aquí, y pasa en Temisco, Cuautla, y pasa, ¿no? En Temisco, etcétera. Te cobran los servicios, pero no te los dan. Y además habría que agregar, ¿no? El que manejaba la cuestión del agua con el gobierno de Graco, era investigador, ¿cómo se llamaba? Juan Carlos Valencia. Juan Carlos Valencia. A lo mejor por rencor político, ¿no? Pero él decía, el ayuntamiento de Cuernavaca, el ZAPAC se maneja con 70 personas, tiene más de 500 empleados. Hay un problema de corrupción. La caja chica del gobierno municipal. Pero hasta vinculado con la delincuencia organizada. Con, ¿no? con hombres armados peleando las instalaciones, ¿no? Sí, hay un tema es una cuestión muy grotesca que se tiene que depurar. Sí, es cosa aparte. Está muy delicada la situación, y yo creo que si algo deberían empezar a ver los municipios o voltear a ver, es también que esto de dejarle la administración del agua a entes distintos a los que por la gente vota. Ajá, es muy malo, porque hay ejemplos en otros municipios, no fuera de la urbe, en el caso muy concreto de Tlaltizapán, donde incluso grupos han dicho, este pozo es mío. Claro. Y le cobran a la gente, ¿no? Claro. Y le dicen, aquí se cobra tanto si quieres que te dé agua. Y el ayuntamiento nada más se queda así. Viendo. Claro. Viendo. Pues Coatetelco, hablando de los municipios indígenas, en Coatetelco el consejo parece ir por un lado, la gente parece ir por el otro, una parte de la gente acompaña al consejo, pero ya hubo cambio del sistema de agua, ¿no? O sea, el conflicto en noviembre, diciembre en Coatetelco era por el sistema de agua, pues no estaba funcionando. ¿Por qué no estaba funcionando? Porque les bajaron el switch a las bombas. ¿Por qué les bajaron el switch? Porque Miacatlán no pagó la luz de los pozos pertenecientes a Coatetelco. Entonces, ¿quiere ser municipio? Órale, ahí está la deuda a ZAPAC, a la Comisión Federal de Electricidad. CFE. Y entonces crearon un conflicto, en este caso, al interior del municipio. También la creación de los municipios indígenas es herencia de Graco Ramírez. Sí, ahí yo estoy haciendo un trabajo, si quieren otro día platicamos. Lo indígena es mera etiqueta que al final de cuentas no se tradujo en el reconocimiento de los sistemas normativos indígenas, o sea, de los usos y costumbres, que debió haber sido parte fundamental y que los pueblos lo pedían, y al final les dieron la vuelta y no fue así. Decretaron esos Frankenstein que están ahí, que están metidos en una serie de problemas. A final de cuentas, el más institucionalizado es Coatetelco. En Hueyapan las cosas parecen funcionar por usos y costumbres, aunque traen sus divisiones. Con Tetelvolcán. En Tetelcingo, evidentemente, la bronca es un tema económico, porque la plaza está atrios, la central de abastos está en tierras de Tetelcingo, y obviamente no quieren
Cuautla no quiere soltarlo. Pero volvemos a ver Temoac. Temoac tenía un fuerte sistema de usos y costumbres que se perdió. Llegaron los partidos, los Barreto, y corrompieron esta división que habían creado ellos en 1970 y una auténtica reivindicación de los derechos indígenas. Y yo creo la separación obedecía fundamentalmente a esto, para que lo entiendan, güeros e indígenas. Se separan de una cabecera municipal que es Zacualpan, donde están los güeros. Gobernando, claro. No gobernaba nadie distinto que tuviera el color de piel de bronce. y eran puros güeros los que estaban gobernando. Ellos era una actitud colonialista. Pues nomás hay que ver a... Lo mismo pasaba en Puente de Isla. ¿Cómo se llama el senador? Ángel García. Pues sigue siendo de esta misma lógica, ¿no? Del tema de los bueno, güeros. En ese momento hubo esta exigencia, se organizaron y los separaron y crean un municipio con, me parece, puntuales acciones que hablaban de una distribución equitativa entre los 4 pueblos. Desapareció. Y que se iban turnando la administración del municipio. En el estado de Morelos, desde su creación, ha habido municipios indígenas. O sea, municipios donde operan los usos y costumbres. Entonces, me parece que estas 4 comunidades impulsan este proceso a partir de una promesa de Graco con la intención justamente del reconocimiento a los sistemas normativos. Si esto se hace, si un día la Constitución cambia y efectivamente reconocen los usos y costumbres, no solo van a ser 4 o 3 como ahorita, seguramente Temoac, por la presión de Amilcingo, por la presión de Huazulco, etcétera, entraría esa lógica, pero no solo ellos. Tepoztlán, a pesar de lo cosmopolita, exactamente, lo metrópoli que se ha convertido, Tlalnepantla, Totolapan, toda esta zona, pues es de alguna manera, a pesar de los avecindados, y no lo digo en mal plan, sino a pesar de la influencia externa, siguen manteniendo muchos de estos usos y costumbres. Entonces, ya que tocas Tlalnepantla, solamente quería comentar una cosa. Importante debatir el presupuesto, porque yo saqué fotografías en 1999, casi a punto de ser el 2000, de casas de Tlalnepantla, casas junto al ayuntamiento, donde había niños desnudos, descalzos, y casas que tenían puertas de madera que se sujetaban con alambres. Hoy vas a Tlalnepantla y es otra realidad, hay que decirlo, ha cambiado muchísimo. Llegó una gran industria que es el rover del aguacate y el nopal, que les ha causado otro tipo de problemas, pero no está pasando por esa situación. Los Altos transformaron Yecapixtla. Yo creo que hay muchas cosas que podemos criticar de todos los gobiernos, pero sin duda estos 2 sexenios del PAN le cambiaron el rostro, por lo menos desde mi punto de vista, y con todas las veces que me mandaron de La Jornada y de otros medios a cubrir los Altos de Morelos, le cambiaron el rostro a esa zona. Yecapixtla no es lo que era antes de que gobernaran los panistas, que tomaron la decisión de cambiarle el rostro a Yecapixtla. Que siguen gobernando los panistas en Yecapixtla, ¿no? Sí, y Tlalnepantla también, varios municipios donde decidieron hacer acciones que transformaron esto, que eran 4 municipios que estaban entre de los 100 más pobres del país y que ya no lo están. Yecapixtla, que a final de cuentas me parece que el alcalde también, por experiencia y por la gente que tiene de pronto rodeándolo, también sería uno de los que entendería cuál es la problemática. Hoy, como dices, se enfrentan otras cosas, ¿no? O sea, en Tlalnepantla, acuérdate, a mediados de los 90 el tema era la guerrilla. Sí. Había una célula en esa zona, sí, la con Nepantla, etcétera, Felipe Neri. Bueno, hoy estamos frente a otra circunstancia, Yecapixtla, frente al tema de la delincuencia. Y que incluso se convirtió en gobierno, no hay que olvidarlo. Y a las guardias o los, ¿cómo le llaman ellos? Pues en Tlalnepantla la Guardia Comunitaria, la Policía Comunitaria. La Policía Comunitaria que está ahí. En fin, y los talamontes más arriba, ¿no? Pues gracias Jaime, gracias Pedro. Como verán, nos gusta platicar mucho. Podemos estar aquí platicando. ¿No? Puedo platicar, sí. Pero tampoco se trata de aburrirlos. Y lo que siempre decimos en estas emisiones, la opinión más importante, por supuesto, es la de ustedes. Jaime, para despedirte. Pues gracias. Pues me parece que hay muchos temas ahí, ¿no? Hay que hablar de municipios indígenas, hay que hablar de presupuesto, hay que hablar de inseguridad podemos hablar días y días, ¿no? Hay muchos temas, yo creo que hay que irlos abordando y sería muy importante que la gente sugiriera, ¿no? Sugiriera y de alguna manera interactuara con nosotros. Totalmente, ¿no? Esperamos en algún momento poder hacer esas transmisiones en vivo. Y ojalá hayamos contribuido a poder
ofrecer un panorama que ayude a entender la necesidad de que la gente se preocupe más por estos temas y que, como en otras naciones ocurre, espero que así sea, pues salga y tome una decisión cada vez que la tenga que tomar, salga y actúe y que participe sobre todo en los procesos, porque no se trata de los alcaldes, del gobernador y de los diputados. Creo que todas las decisiones que se toman en esos lugares nos impactan cotidianamente y no podemos ser ajenos. Gracias. Pues no dejen de visitar los portales que mis amigos, compañeros editan: Sur Digital, Pedro Tonantzin, maciosare.org de Jaime Luis Brito, por supuesto Central de Noticias. Amigas, amigos, gracias por soportarnos un ratito. Estamos al pendiente de sus comentarios, trataremos de responder a todos y cada uno de ellos. Si les parece interesante esto, compártanlo. Estará, por supuesto, sí, intentaremos que esté en las redes de estos tres medios aquí en el estado de Morelos, y también, por supuesto, a través el podcast de Spotify. Muchísimas gracias, buenas noches, buenas tardes y buenos días.